Aplicación de la teoría de grupos a la química. Se pretende demostrar que las operaciones de simetría molecular satisfacen las 4 condiciones para ser consideradas como una estructura de grupo, permitiendo a los investigadores de la química molecular simplificar el tratamiento de las moléculas y por consiguiente facilitar sus investigaciones. Tomemos la molécula del agua para hacer la demostración. Sobre esta molécula los científicos han definido 4 operaciones de simetría. La identidad, que está presente en todas las moléculas ya que corresponde a la misma molécula sin ninguna transformación. Una rotación de 180 grados sobre el eje principal que produce como efecto que los 2 átomos de hidrógeno se intercambien. Y 2 reflexiones sobre el plano de simetría. Una sobre el plano vertical XZ, que al reflejarse hace que los 2 átomos de hidrógeno se intercambien pero por reflexión, no por rotación. Y la otra sobre el plano horizontal YZ, que hace que la cara frontal de los átomos de hidrógeno se reflejen hacia atrás y viceversa. A partir de estas operaciones podemos definir el conjunto C formado por las X, tales que X es una operación de simetría de la molécula del agua. Y para denotarlo por extensión, lo hacemos a partir de los símbolos definidos por los científicos para cada una de las operaciones de simetría. Concretando, tenemos el conjunto de las operaciones de simetría de la molécula del agua. Sobre este conjunto vamos a aplicar una operación interna, que en este caso representamos por este símbolo y que definimos como la combinación de 2 operaciones de simetría molecular, de tal forma que primero se ejecute una operación y sobre su resultado se ejecute la otra. Entonces el grupo algebraico será el sistema formado por el conjunto C más la ley de composición interna. Aquí tenemos por extensión todas las posibles operaciones entre los elementos del conjunto. Para una mejor visualización, representemos estas operaciones en una tabla de doble entrada. Ahora tenemos que determinar el resultado de cada operación. Así podemos ver la asociación de 2 elementos del conjunto C mediante la regla de composición interna en un único resultado, generando una tabla de Cayley sobre la cual comprobaremos si se cumplen las propiedades de grupo. Ya vimos que si sobre la molécula del agua no hacíamos ninguna transformación, obteníamos la operación de simetría molecular de identidad. Ahora, si sobre este resultado, como dice la operación interna que definimos, ejecutamos otra operación, ejemplo la identidad, obtenemos como resultado nuevamente la identidad. Sustituimos este resultado en la tabla. También vimos que si la molécula del agua la rotábamos 180 grados, obteníamos el elemento C2. Ahora, si sobre esta ejecutamos una operación de identidad, obtenemos la misma operación C2 sin modificar. La misma lógica se aplica si sobre las operaciones de reflexión aplicamos la operación de simetría de identidad. Obtenemos como resultado la misma operación. Si sobre la operación de simetría C2 realizamos nuevamente otra operación C2, obtenemos la molécula inicial del agua, es decir, la identidad. Ahora, si sobre la operación C2 realizamos la operación de reflexión sobre el plano vertical XZ, obtenemos un resultado similar a si hubiésemos aplicado la reflexión del plano horizontal YZ sobre la molécula inicial. Con esta misma dinámica realizamos el resto de operaciones internas y llenamos la tabla completa. Verificando las propiedades que se cumplen tenemos ley de composición interna. Cualquier par de elementos del conjunto C bajo la operación interna nos debe dar otro elemento del conjunto C. E operado con E igual a E y E pertenece al conjunto. Lo mismo se cumple para las 15 operaciones restantes. En la tabla vemos que todos los resultados de las operaciones pertenecen a C. Propiedad asociativa. Primero resolvemos la operación entre paréntesis de los 2 lados y luego completamos el resto de la operación. Vemos que para este caso se cumple. Fuera de pantalla lo verificamos para los restantes 63 posibles variaciones. En la tabla, una forma de verificar la asociatividad es trazar la diagonal principal y si los elementos quedan distribuidos simétricamente es porque la ley asociativa se cumple. Existencia del elemento neutro. De los resultados se puede verificar que C2 operado con E es igual a E operado con C2 y esto es igual a C. Lo mismo se demuestra para los otros elementos. Directamente en la tabla se constata esta propiedad verificando la fila y la columna donde se repite en el mismo orden la fila y la columna de entrada. El elemento neutro es el que está en la intersección, en este caso la operación identidad. Existencia del elemento inverso. De los resultados se puede verificar las siguientes operaciones. C operado con C2 es igual al elemento neutro que acabamos de descubrir. Lo mismo se puede verificar para los otros elementos del conjunto. En la tabla, partiendo de cada elemento de la columna de entrada, recorremos el camino por la fila hasta llegar al elemento neutro que ya conocemos, y el elemento que queda encima de este, sobre la fila de entrada, será el elemento inverso. Podemos verificar que cada elemento del conjunto es su propio inverso. Así queda demostrado que las operaciones de simetría de la molécula del agua conforman un grupo algebraico, pero además se trata de un grupo abeliano, porque también se cumple la propiedad conmutativa. Esto lo verificamos cuando demostramos que la tabla es simétrica respecto a la diagonal que pasa por el operador, pero además se puede comprobar directamente así.
E operado con C igual a C operado con E. Lo mismo se demuestra con las otras posibles combinaciones.